Acelerando Empresas, episodio 204. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real, y será un placer, por supuesto, acompañarte hoy, jueves 28 de marzo, en este episodio número 204, en el que hablaré de forma un poco especial, porque sabéis que estoy aquí en Startup Ole Salamanca, de 7 cosas que no debes hacer durante tu elevator pitch ante un jurado. Y es precisamente aquí donde lo hago, porque ayer precisamente participé como jurado en 2 tracks del foro de inversión que se hace aquí en Startup Ole Salamanca. Y bueno, pues fue algo muy interesante sacar conclusiones para ahora darosla a vosotros y que os sirva si tenéis que hacer un pitch ante una competición, en un foro de inversión o en lo que fuera. Pero antes recomendarte que visites nuestra web, acelerandoempresas.com, donde ya sabes que tienes cursos y masterclass para aprender a emprender. Y bueno, tenemos cosas muy interesantes que precisamente persiguen el mejorar tu elevator pitch. Un curso práctico con caso real para mejorar tu elevator pitch es muy interesante, así que bueno, pues os animo a que entréis, le echéis un vistazo, que además podéis probar 7 días gratis y pues ya después continuáis si os interesa. Así que bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Como comentaba, ayer estuve de jurado en 2 tracks, o sea, más o menos como 2 competiciones distintas dentro de la gran competición de pitch que ha habido en Startup Ole Salamanca 2019. En fin, ha sido una experiencia muy interesante. Yo he estado pues ya de jurado otras veces y bueno, en foros de inversión, cosas así. Pero bueno, este es un evento internacional muy potente. Ha habido pues una barbaridad de público en estos días aquí en Salamanca asistiendo al evento, y el nivel de los pitch que se hacían pues la verdad era por lo general bastante bueno. En fin, había muchos proyectos que presentaban pues cosas del mundo digital, otros del mundo real, pero en realidad pues todos, digamos, tenían algo realmente de valor para que los hayan seleccionado y los hayan metido en esta competición que se hacía aquí en un sitio además precioso, una iglesia desacralizada que había justamente enfrente del auditorio principal del evento, y la verdad es que era bueno, una experiencia alucinante, tanta gente allí escuchando los pitch, muy divertido. Y bueno, yo en particular, como digo, estaba en 2 tracks, en uno de Agri-Food Tech, en Biopharma Tech, Healthcare y Social for Good, que es bueno, en fin, ya sabéis, proyectos que están en agricultura tecnológica, bio y farma, en salud y en temas sociales. Y pues bueno, la verdad es que había varios proyectos que iban pasando por allí. Estaba un proyecto que fue el ganador, ya lo puedo decir, porque justamente hoy se ha anunciado, pues el proyecto ganador fue PicMed, que es un sistema bastante interesante para planificar operaciones en 3D con los huesos y demás, que esto es algo muy importante y tienen ya pues un recorrido grandísimo. Y también estuve en otro track que era el de logística y retail, que es bueno, un tema pues muy amplio, como sabéis, el tema de las ventas y logística y demás. Y bueno, había también bastantes proyectos interesantes, había algunos proyectos menos que en el anterior track, pero en particular había uno que fue el ganador, que es alucinante, también otros eran muy buenos, pero este que ganó fue el ChainGo Tech, ¿no? Es bueno, un proyecto que va sobre el tema de la logística para los cargos que se envían, los contenedores que se envían pues a través del mar, ¿no? En grandes navieras y esto, y para todo el tema de documentación, papeleo de la importación y exportación, ¿de acuerdo? Pues bueno, como digo, fue una muy buena experiencia, de la que pues siempre uno va aprendiendo también, porque bueno, efectivamente, como digo, el nivel en general era muy bueno, había emprendedores pues, de toda Europa y también incluso de algunos de Latinoamérica, todos los pitch en inglés, bastante buen nivel por lo general hablando, pero como siempre se puede sacar algo, como digo, y es lo que justamente hoy quería traeros. ¿Qué cosas hicieron estos emprendedores que sinceramente pues no, en mi opinión, no estaban bien hechas, ¿no? Que hicieran, digamos, en fin, de su propio elevator pitch, la presentación, no voy a entrar en ese detalle, que esto lo hemos hablado varias veces, sino en sí, en cuanto a el acto de presentar, que estaban allí, digamos, delante nuestra. Nosotros estamos en primera fila, los miembros del jurado, había pues 4 miembros en el de logística y retail y unos 6-7 miembros en el primero, porque bueno, como digo, había muchas más startups, porque era en fin, más variado, había más tipos de empresas. Pero bueno, todos estábamos allí valorando con unas fichas que teníamos, y aquellos que iban subiendo, iban presentando, nosotros nos los íbamos escuchando, y después había una ronda de preguntas. Bueno, pues de esto
había varias cosas, 7 en particular, que quiero hoy destacaros para que no os pase a vosotros. Así que bueno, no voy a decir, por supuesto, quién las cometió, porque además, de hecho, varias las cometieron varios, así que pues bueno, sacamos un factor común y aquí os cuento un poco mis conclusiones de cosas que no debéis hacer cuando hagáis vuestro elevator pitch ante un jurado. Pues vamos con la primera. No soltar el micro. Y diréis, bueno, ¿cómo que no soltar el micro? Sí, efectivamente. He visto ya, y no solamente en este evento, veces que viene alguien con mucha energía, que tiene torrente de voz o lo que sea, y le dan el micrófono y lo rechaza. Entonces, claro, pues evidentemente, pues como queda que, yo estoy sobrado de voz y tal, ¿no? Va un poquito así, pero esto realmente no se ve tan así. De hecho, un poco la impresión que da es que, se está siendo un poquito irrespetuoso quizás con la organización, ¿no? Porque la organización tiene sus motivos para ponerte los medios que te pone, ¿no? Es como si quisieras llevarte, por ejemplo, una televisión tú para poder exponer, o en fin, o cambiar un poco las reglas del juego, ¿no? Pues no, las reglas del juego son las que son, el tiempo es el que es, igual que no te debes pasar tiempo, porque al final te acaban callando, pues igualmente, también no debes rechazar el micrófono que te dan los miembros de la organización, ¿de acuerdo? El motivo en este caso en particular era porque evidentemente el sitio donde estábamos era una iglesia, como digo, desacralizada, bastante grande, y al final hay personas que no se van a enterar de lo que estás diciendo, por más que tú aprietes tu voz, ¿vale? Así que no os paséis, digamos, de veniros arriba, porque esto es algo importante. Además, no sabéis también si se está grabando, si se está retransmitiendo, en fin, ese tipo de cosas son delicadas y por tanto ya por ahí empezamos. Y no solamente digo el micro, sino en general hay que tener cuidado con las normas, ¿vale? No podemos parecer que estamos por encima de ellas o que nos dan igual, ¿vale? Así que este primer apunte, y como digo, no tiene nada que ver con el hecho de la presentación, de cómo la hagas y tal, sino más bien cómo te comportes un poco cuando llegues, ¿de acuerdo? Muy bien, pasamos al segundo punto de cosas que no, en mi opinión, debes hacer cuando hagas un elevator pitch, que es no perder el tiempo al principio. Me sigue alucinando que en un tiempo muy limitado que hay en los elevator pitch, depende cada caso, ¿no? En fin, hay veces que son 3 minutos, 4, 5, ya lo he dicho que varía mucho respecto a la competición en particular, pero si te dan tiempo, cuando te dan, oye, empieza a hablar, y te pones a, por ejemplo, decir, oye, quiero agradecer a la organización, que esto está muy bien, que me hayáis seleccionado para hablar aquí, en fin, muchas gracias a todos por estar aquí, incluso digo alguna broma, ¿vale? No, estamos aquí para escuchar tu proyecto, por favor, cut the bullshit, pasa de decir, en fin, estos preliminares que son, a fin de cuentas, pamplinas, que no te aportan, que además nos descentran y que incluso llegan a incomodar un poco, ¿no? Es decir, oye, no, de verdad, tú aquí vienes aquí, ¿no? Entonces, esto hay que tomárselo, de nuevo, como digo, igual que antes, con la seriedad que merece, no es que sea el fin del mundo, pero oye, vamos a intentar centrarnos en que nos des valor, porque nosotros estamos aquí sentados, en un brazo jurado, para valorarte, para, en fin, saber si lo estás haciendo bien, si el proyecto está bien o no, y por tanto, claro, todo lo que no sea eso, para nosotros es perder tiempo, ¿vale? Entonces, no juegues con la paciencia del jurado, que a veces puede ser un poquito más bronco. En este caso, todos los miembros eran bastante respetuosos, tengo que decir, pero evidentemente hay que tener cuidado, ¿vale? Así que eso, te viene en contra porque estás perdiendo tiempo y vas a poder dar menos información, evidentemente, cuando hables, porque el tiempo es el que es, pero también te viene en contra porque es que parece un poco que estás medio casi de guasa, ¿no? Entonces, aquí yo sinceramente os digo que os ciñáis a lo que es y se hace siempre, que es empezar, con un buen pitch y ya te ganas al público ahí y no tienes que ganártelo dando gracias o haciendo bromas o haciendo lo que sea, ¿de acuerdo? Así que esto, otro punto importante. Pasamos al tercer punto, y este es parecido al anterior, pero distinto, porque es no perder tiempo al final. Y diréis, ¿cómo vas a perder tiempo al final? Pues sí, a ver, aquí es un pequeño truco. Muchas veces cuando se está haciendo el pitch, la persona del jurado, por ejemplo, en este caso era de la organización, que está llamando a los emprendedores, que está después controlando el tiempo, a veces no pone exactamente el cronómetro cuando tiene que ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a hablar, sigues hablando y realmente, por ejemplo, ha tardado 30 segundos más en poner el cronómetro, realmente hasta que no se pare el tiempo por él, puedes seguir hablando. Entonces, cuidado, porque había algunos emprendedores que en estos tracks, en estas participaciones que tenían, realmente paraban y porque creían que habían terminado lo que tenía ensayado y realmente le quedaba tiempo. También puede pasar que no solamente es que no le haya dado justamente al tiempo cuando empezaste, sino es que simplemente te has acelerado, es muy habitual, o que si te olvide alguna parte también es muy habitual cuando hacemos las, pruebas que hacemos en casa con los compañeros, lo hacemos todo perfecto porque estamos muy tranquilos y demás, pero cuando estamos en el escenario muy habitualmente nos aceleramos e incluso se nos olvidan
buenas partes del pitch, por tanto al final nos sobra tiempo. Ese tiempo hay que utilizarlo. Hay que agotarlo, de verdad, en serio, es importantísimo que realmente aprovechemos todas las armas que tengamos. Y esta es una, el tiempo es importantísimo. Por tanto, si al final terminas y ya has llegado, por ejemplo, a la última slide, a la última pantalla, en la que tienes, por ejemplo, tu información, lo típico de tu contacto, pues no pasa nada. No lo lees directamente, sino que pues sueltas algún detalle más. Por ejemplo, pues algo que sabes que no has dicho, que se te ha olvidado, pero bueno, lo tienes ahí, ¿no? Un poco en la retaguardia, oye, esto lo debería haber dicho. Pues ahí es el momento igual de decir, y una cosa más, o oye, quería añadir algo. Esto es algo muy habitual. Por ejemplo, también, si pues no te acuerdas de algo que no hayas dicho, pues puedes soltar algo de novedad al final. Pues decir, oye, pues justamente ahora además acabamos de precisamente ganar tal premio, o de presentar tal cosa nueva como herramienta o como novedad, lo que fuera. O incluso pues prepararte eso, es decir, oye, voy a guardarme ciertos detalles por si al final, casualmente, me sobra tiempo, soltarlo, ¿no? O sea, no solamente improvisar. Y también, otra cosa que podéis hacer para añadir tiempo extra, ¿no? Es añadir información que permita al jurado preguntar, porque sabéis que en este caso, por ejemplo, no en todos, pero en este caso hay tiempo o había tiempo para preguntar por parte del jurado. Vosotros podéis decir algo así como, bueno, y ahora os dejo tiempo para preguntar, pues por ejemplo, sobre el tamaño de mercado o sobre el nivel de facturación que tenemos o sobre algunos detalles que tú pues no hayas dicho o bueno, que puedas haber dejado un poco así menos claro y que pues le apuntes al jurado para que pregunte sobre eso. Esto pues bueno, le puede permitir al jurado que evidentemente pues surja una duda y entonces ahí pues bueno, todos pues ya digamos están mucho más alineados con lo que tú quieres que le preguntes, ¿no? Porque a veces pues te preguntan cosas que no te hacen mucha gracia, pero estas preguntas pues pueden ir justamente a lo que tú sabes que vas a brillar y por tanto puedes prepararte esas dudas sugeridas, ¿no? Al jurado, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es otro de los puntos y ahora pasamos al cuarto punto que creo que también es muy importante, que es preparar de verdad las respuestas a las dudas, ¿no? No vayáis, este es el no en sentido negativo, no vayáis a un jurado sin dudas preparadas, ¿no? Sin respuestas a las dudas, me refiero. ¿Esto por qué? Pues porque, claro, el tiempo extra, el tiempo que tienes de dudas, que después te van a preguntar, a menudo sobra. Es decir, a menudo hay más tiempo extra, digamos ahí, que en tu pitch. Tu pitch normalmente lo agotas y normalmente incluso casi te pasas de tiempo, ¿no? Muy habitualmente, pues, el moderador o el organizador tiene que callar prácticamente a los proyectos, ¿no? Pues en el caso de las dudas, no. En el caso de las dudas, normalmente los organizadores son mucho más flexibles a la que pues el jurado pregunte lo que quiera, 1, 2, 3, 4 o 5 preguntas, lo que sea, y también que tú respondas en el tiempo que quieras. Ahí no te limitan, ¿vale? Es decir, es muy curioso como que a veces le preguntan a algún emprendedor y el emprendedor aprovecha y suelta prácticamente otro pitch de pues casi 2 minutos y no pasa nada. El organizador normalmente no protesta. Esto depende mucho, evidentemente, en el foro que estemos. No estamos hablando, por ejemplo, de hacer una presentación con un elevator pitch en el Web Summit delante de miles de personas y que está contado el tiempo porque es en el escenario principal, a pues una competición aquí que se hacía en un recinto, como digo, anexo al evento, pero que bueno, que es solamente para esto, ¿no? Así que, como digo, hay mucha más flexibilidad normalmente en la parte de las dudas que en la parte del pitch. Por tanto, un muy buen truco es llevarte muy preparada la respuesta a las dudas más frecuentes que suelen pasar. Y así, pues tienes contenido para dar extra. Es decir, aprovechas mucho mejor el tiempo y aparte, pues por supuesto, pues vas a contestar mucho más certeramente, ¿no? Pero también puedes aprovechar mejor el tiempo. Si vas a hacer una respuesta rápida de 10 segundos, pues puedes prepararte una respuesta, pues por ejemplo, de 30, 40 o 1 minuto, ¿vale? Esto es algo que te aporta porque vas a dejar mucho más claro tu proyecto, vas a contestar mejor la duda que te han hecho, en fin, te vas a sentir mucho menos inseguro, todo esto. Así que, como digo, hay que preparar las respuestas, no debes ir sin respuestas preparadas a las dudas más frecuentes, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las más frecuentes? Bueno, pues esto ya es un poco hecha la imaginación, pero prácticamente pues las más importantes que habitualmente se hacen sobre el tamaño de mercado, sobre qué estado estáis de realización del proyecto, cuánta inversión habéis conseguido, cuáles son vuestras métricas, cuáles son vuestra competencia, en fin, estas son preguntas muy habituales. Algún día, si queréis, pues un poco dedico un programa específico a ello. Pues bien, pasamos al quinto punto de las cosas que yo creo que no debéis hacer cuando hagáis un elevator pitch ante un jurado y hay una competición o algo, que es no omitáis información. De verdad, o sea, es que se nota perfectamente cuando alguien está haciendo un pitch y se está callando parte.
Porque, bueno, evidentemente las personas que están en el jurado se supone que ya esto lo han vivido muchas veces, que han hecho, pues ellos mismos también pitch probablemente muchas veces, y por supuesto también han sido incluso jurado o inversores, ¿no? Como en este caso, pues muchas veces, ¿no? Por tanto, ya saben perfectamente, en fin, de qué pie puedes cojear, y pues si te callas parte, pues ya saben perfectamente que es que ahí algo falla. Y lo mejor aquí es que te pregunten, claro, a veces te preguntan y tú puedes pues dar esa información extra, vale, pues no pasa nada. Pero si no te preguntan, esa duda se queda ahí en el aire y realmente se te va a venir muy mal en la valoración, ¿de acuerdo? Por ejemplo, yo preguntaba mucho, creo que casi todos los proyectos, o prácticamente a todos, por lo menos en el segundo panel, en el segundo track, sobre el tema de la competencia. O sea, os cuesta, en general, muchísimo reconocer que tenéis competencia. Y esto de verdad, no me canso de decirlo, no es malo. Si no hay competencia, cuidado, porque igual estáis en un mercado demasiado inmaduro, ¿no? Entonces, evangelizar en el desierto es muy difícil, ¿vale? Así que, pues bueno, no está mal decir cuál es la competencia. De hecho, es muy favorable para situar el contexto de las personas que tienen que valorarte, del jurado. Y lo que sí es importante es ahí decir cuál es tu diferencia, tus factores diferenciales para pues, ganar a esa competencia, ¿de acuerdo? Esto se puede hacer muchas cosas, por ejemplo, se puede hacer un diagrama de posicionamiento respecto a competencia, se puede hacer una tabla comparativa, en fin, lo que sea, pero ahí hay que dar información suficiente. Si el jurado no entiende bien eso, o no lo dices porque omites la información, realmente no está nada seguro de que tu proyecto sea realmente original, realmente innovador y que tenga una posibilidad de ganar al mercado, ¿de acuerdo? Así que, importantísimo, no omitáis competencia. Igual que tampoco omitáis otras cosas. Por ejemplo, hay veces que cuesta mucho contar las métricas, ¿no? No tenemos, por ejemplo, las métricas muy buenas. Oye, pues por lo menos cuenta las más importantes, o bueno, incluso cuéntalas de forma que se vea que están creciendo, aunque no sean todavía muy buenas, pero hay que decir las métricas. Si no dices métricas, en fin, para mí tu proyecto es que casi pues, no ha salido al mercado. ¿De acuerdo? Porque no te conozco. No puedo presuponer que estás ya a un estado avanzado, que esto va bien y es prometedor realmente si pues no conozco tus datos. Así que es importante, no os calléis las métricas. Igualmente tampoco callaros la facturación y ese tipo de datos o la inversión que habéis recibido, si no habéis recibido. Es importante que lo digáis, porque si no, como digo, no podemos tener el contexto, los miembros del jurado, realmente de qué es lo que el proyecto puede dar de sí, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, pasamos al punto 6, que es algo un poco tricky, pero creo que es muy, muy importante y que parece que muchas veces se nos escapa, ¿no? Que es, intenta enterarte de los puntos o de los criterios que tiene el jurado. Intenta enterarte, es decir, no vayas a ciegas, sería el mensaje, ¿no? No vayas a ciegas a hacer un elevator pitch ante un jurado. Y esto es para pues, muchos de vosotros lo mismo que se hacía en el cole, lo mismo que se hacía en el instituto o lo mismo que se hacía en la universidad. Una cosa muy importante era, pues evidentemente, enterarte de qué tipo de examen te pueden poner, en qué asignatura, por qué tipo de profesor, porque evidentemente depende muchísimo si te lo hace pues tipo test, si te lo hace pues muy centrado en ciertas temáticas o en otras, si en fin es un desarrollo que tiene parte y parte, si tienes más tiempo, si tienes menos, o sea, es decir, hay que estudiar el terreno, hay que estudiar lo que pues vas a hacer y sobre todo lo que van a pedirte, ¿vale? Por lo que te van a juzgar, ¿vale? Y en particular, esto es algo que no suele ser en los foros de inversión o en las competiciones de pitch algo secreto. No, no lo es. De hecho, ahí estaban pues las hojas de la valoración y es algo que se decía, incluso se comentaba en alguna pregunta del jurado, decía, oye, tenemos que contestar sobre esto y no nos has dicho nada, ¿no? Es algo muy habitual porque, bueno, esos criterios son bastante generales, pero son importantes saberlos, ¿vale? En particular, digo, como era el de Startup Bule, ¿no? Nosotros tenemos que valorar 5 aspectos, ¿vale? Del 1 al 5, no pudiendo superar en total, por tanto, los 25 puntos, que sería un poco el máximo. ¿Cuáles son los aspectos? Pues bueno, el primero era business model, o sea, pues modelo de negocio. En fin, ya sabéis un poco cómo va el tema del modelo de negocio, cómo ganas dinero, cómo es tu negocio realmente. Team talent, o sea, el talento del equipo, también era muy importante, aquí era otro criterio específico. Después, el tercero era la idea, cuánto de disruptiva era, ¿vale? Disruptive idea, era pues muy importante también. El cuarto punto era internacionalización, también muy importante en este caso, como digo. Y finalmente había otro quinto que era algo así como comodí, ¿no? Que era otros. Y ahí, pues bueno, cada uno pues valoraba otros aspectos que consideraba importantes, ¿de acuerdo? Pues bueno, como digo, si sabéis que esto es por lo que os van a medir, pues evidentemente debéis tener cuidado en explicar, ya sea, pues bueno, porque tengáis pantallas en el speech para dedicarlo a ello, o si no, pues porque os acabáis de enterar que os van a preguntar por esto, o van a juzgar por esto, y metéis esa información extra, lo decís de motu propio, ¿no? Pues por ejemplo, al final, como digo, o lo que sea, pero es importante que hagáis hincapié en ellos, es decir, que hables de modelo de negocio, que hables del talento del equipo, que hables de lo disruptiva que es la idea,
que hables de la internacionalización, ¿de acuerdo? De los otros, pues no sabemos qué miembro del jurado valorará qué, pero estos 4 puntos al menos cúbrelos, porque había bastante gente que, por ejemplo, no hablaba de la internacionalización. Había bastante gente que, por ejemplo, pues esto de demostrar que era una idea realmente disruptiva, pues tampoco hacía mucho hincapié. Pero es que había incluso gente que no terminaba de contar muy bien cuál era su modelo de negocio. Y el jurado tuvo que preguntar específicamente, oye, ¿pero cómo vas a ganar dinero? En serio. Entonces, claro, esto es algo que si tú sabes que te van a preguntar, bueno, o sea, que están juzgándote, mejor dicho, por eso, pues oye, céntrate en eso porque es importante, ¿de acuerdo? Así que, como digo, preguntadlo, por ejemplo, cuando lleguéis a la organización, si te pueden decir un poco los criterios, o preguntadlo cuando lleguéis, o echar un vistazo, o preguntarle a los que han hecho el pitch antes. O sea, prácticamente las mismas cosas que se hacían en el cole, en el instituto o en la universidad, para saber, en fin, lo que iban o podían preguntar, ¿de acuerdo? Así que esto es algo, pues, para que parece un poco tramposo, pero os aseguro que no lo es algo muy habitual, y de hecho, muchas veces, en ciertos sitios, por ejemplo, se anuncia de partida cuáles son los criterios por los que te van a juzgar. De hecho, en la fase de preselección, muy habitualmente también te dan pistas sobre por qué te van a juzgar después en la competición de pitch real. Así que, en definitiva, intentad enteraros de qué es lo que es importante cuando el miembro de jurado que sea vaya a valorarte, ¿de acuerdo? Pues bueno, pasamos a la 7ª y última de las recomendaciones, o más bien de los no hacer cuando vayáis a hacer un elevator pitch ante un jurado, que es, ojo, no lleguéis tarde. De verdad, esto parece increíble, pero es así. Es increíble, y esto ya no me lo he encontrado solamente en este evento, sino en otros muchos, que hay emprendedores que van tan justo de tiempo, que llegan tan apretados, que o vienen súper agitados y ya están, pues bueno, cardíacos, se ven que están nerviosos porque han llegado casi sudando y tal, o incluso, por lo que sea, pues es que no han llegado justamente en el momento que le tocaba y entonces, pues pasa su turno. Y es muy triste porque, claro, evidentemente el organizador, que en este caso pues era alguien, como digo, de la organización, pues llama al, en fin, emprendedor que sea, a la empresa que sea, y si no contesta, pasa el turno. Pero es que pasa el turno, o sea, es que no te van a esperar, no te van a dar después tiempo, nada, no. Tu turno es tu turno. Y tienes que estar allí a tiempo, con suficiente tiempo, ¿vale? Pero además tienes que estar atento a la llamada. Cuidado, porque hoy en día estamos muy enganchados a los móviles, estamos ahí pues, pendientes de otras cosas que no son lo importante, y cuando llega el momento nuestro, pues bueno, nos citan fulano, ¿no? O tal empresa, y nadie contesta. Y pasa el turno, y se acabó. Y el tiempo de respuesta puede ser, ojo, 5 segundos, ¿eh? No te van a esperar mucho más. Esto va rápido, muchas veces porque es verdad que hay una agenda pues muy complicada, ¿no? Porque evidentemente hay un pitch, otro pitch, después hay un track, otro track, en este caso, por ejemplo, y no pueden pararse a esperar aquí a gente, ¿no? Esto no es un colegio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, es verdad que a veces pues hay organizaciones que son un poco más amigables que otras, pero esto es así, esto es un tema profesional y aquí se viene a, pues, en fin, a trabajar y a estar puntual, ¿no? Es algo que tenemos que perdonarte y que venga, no, o sea, vamos a estar a tiempo y, como digo, estar suficientemente antes para que no os pongáis nerviosos, para que os dé tiempo a tantear el terreno, ver lo que hay allí, ver cómo es la pantalla, en fin, estar preparados realmente, ¿de acuerdo? Lo curioso en este caso es que además tenían ya las presentaciones allí guardadas y todo, o sea, es que es increíble, ¿no? Entonces, así que, por favor, cuidado con el tema de ajustar demasiado vuestra vida, y en particular en eventos importantes como este, que son oportunidades de oro, ¿de acuerdo? Así que bueno, ha sido una gran experiencia estar aquí en Startup este año como jurado, y os aconsejo a todos que os presentéis a siguientes ediciones con vuestros pitch, y como digo, es algo muy interesante aprender también de lo que hacen otros, es decir, solamente el hecho de estar allí, que además este evento era abierto, y poder ver cómo hacen otros los pitch y ver cómo los valora el jurado, qué les pregunta y demás, es algo muy interesante. Así que os aconsejo a todos que vayáis a todos los que podáis. Y bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Ya sabéis que podéis escuchar el podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker, y también, por supuesto, recibir las notas del programa por email registrándote en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas y valoraciones que hacéis en iTunes y en iVoox, y por favor, si te ha gustado este episodio en particular, compártelo en tus redes sociales para que pueda verlo todo el mundo. Nos escuchamos mañana, que tendremos un episodio especial también de Startup Olé, y ya veréis cómo va, pero va a ser muy, muy divertido. ¡Ánimo, emprendedores!